Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero. Dios Padre nos ha dado muchas bendiciones hasta ahora. Por lo tanto, creo que la Iglesia de Dios continuará avanzando poderosamente hacia el eterno reino de los cielos bajo la guía y el liderazgo del Padre Cristo Ansanjón y de la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. El título del sermón de hoy, Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero, contiene la importante voluntad de Dios que nos ha confiado en esta época. Dios ha revelado a Dios Madre a sus hijos en esta época. A través de la revelación del apóstol Juan, podemos ver el escenario de una gran batalla espiritual que se desarrolla. En la batalla están la mujer y el resto de su descendencia contra su enemigo, el dragón. Según el capítulo 12 del Apocalipsis, el dragón representa a Satanás. Dios nos hizo saber que habrá una gran batalla espiritual contra Satanás, el diablo, y sus seguidores. Sin embargo, durante mucho tiempo, los creyentes del mundo han considerado a Dios solo como Padre. Por tanto, cuando miramos la escena en Apocalipsis capítulo 12, hay algo que falta en su explicación. Los que no conocen la existencia de Dios Madre no pueden comprender completamente el verdadero significado de la escena representada en Apocalipsis capítulo 12. Como resultado, dicen cosas como, puesto que el Apocalipsis es lo que Dios ordenó que se sellara, no cualquiera puede hablar de ello. Sin embargo, el Padre Celestial Ansanjón nos hizo comprender claramente el hecho de que debemos tener a la Madre Celestial. Podemos entender esto fácilmente a través de la palabra de Dios escrita en Gálatas capítulo 4 versículo 26 y Génesis capítulo 1. ¿No está ya registrado en la Biblia como evidencia? Está escrito que los sistemas terrenales son figura y sombra de los sistemas celestiales. Al observar el sistema familiar terrenal, sin duda debe haber una madre en el sistema familiar celestial. En la historia de la creación de Adán y Eva, Dios creó a Eva, una mujer, de la costilla de Adán. Adán dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», y proclamó que ella sería la madre de todos los vivientes. Esto es lo que podemos aprender en el libro del Génesis. Entonces, ¿por qué Dios Padre no la reveló de manera más enfática en la época del Padre, sino que solo la mencionó en la revelación de Juan? Esta última época del Espíritu Santo es importante. En la época del Espíritu Santo, ¿dónde estarán todos aquellos que no estén del lado de la Madre Celestial? El apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 12 que se pondrán del lado de Satanás. Por eso aparecerán muchos falsos profetas y falsos cristos en esta época. En tiempos como estos, ¿de qué lado debe estar el pueblo celestial? ¿Qué escrito nos dio el Padre para que siempre estemos del lado de nuestra Madre Jerusalén celestial? Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. Al dejar tan claras palabras, Dios Padre nos ha hecho saber de qué lado debemos estar para convertirnos en aquellos que alcanzarán la victoria espiritual. Por tanto, ¿a quién deben acudir todos aquellos que quieren recibir la vida y entrar en el reino de los cielos? Deben venir a la Madre Celestial. ¿No está este mensaje contenido en las palabras del Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, donde el Espíritu y la esposa dicen, «Ven»?
el Padre Celestial, preocupándose de que sus hijos no tengan discernimiento en la gran batalla espiritual que tendrá lugar en la última época, nos hizo comprender el hecho de que el lugar donde habita la Madre Celestial es Sión. El lugar donde ella habita es nuestra gran asamblea, y el lugar donde ella habita es el refugio de la salvación. Por lo tanto, toda la humanidad debe venir a ella. Él nos dejó esta lección antes de ascender. Manteniendo este mensaje claro en nuestros corazones, vayamos a la escena escrita en Apocalipsis capítulo 12. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue. ¿A quién se refiere el dragón según el versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué hace él? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque esta gran batalla espiritual no se ve exteriormente, Dios nos hace saber claramente a través del Apocalipsis capítulo 12, que seguramente habrá una gran batalla entre las fuerzas del mal y el resto de la descendencia de la mujer, los que siguen todas las enseñanzas de la Madre Celestial. Leámoslo una vez más. Veamos de nuevo el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién estaba enfurecido el dragón? Está escrito que se enfureció con la mujer. La mujer está relacionada con la profecía del capítulo 3 del Génesis. Entonces, veamos esta escena y luego vayamos a Génesis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar. Aquí, en la revelación del apóstol Juan se menciona cierta batalla espiritual. Nos despierta al hecho de que el pueblo de Dios que será salvo en los últimos días debe ocupar el lugar del resto de la descendencia de la mujer. ¿Qué hay de las otras personas? ¿De qué lado se pondrán todos ellos? Inevitablemente se pondrán del lado del dragón, es decir, del lado de Satanás. Por eso el Padre no reveló a la Madre Celestial en la época del Padre o en la época del Hijo, sino en la última época, la época del Espíritu Santo. Claramente ha despertado a sus hijos al camino hacia el reino eterno de los cielos al decir, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. Entonces, ¿con qué versículo está conectado Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 en la revelación del apóstol Juan? Veamos Génesis, capítulo 3, versículo 15. Veamos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la escena en la que Dios castigó a la serpiente que tentó a Adán y Eva. Aquí, yo se refiere a Dios, y tú se refiere a la serpiente. ¿Qué hará Dios? Pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿quién es la mujer mencionada en el libro del Génesis? Ella es Eva. Como todos saben, Eva fue hecha de la costilla de Adán, ¿cierto? Veamos lo que Dios dijo sobre Eva en Génesis capítulo 2 versículo 20.
2장 20절에 가서 함께 확인해 보도록 하겠습니다. Veamos el capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo. ¿A quién hizo Jehová? Una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cuál era el nombre de la mujer que fue hecha de la costilla de Adán? Era Eva, ¿verdad? Pasemos al capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era. ¿En quién se convertiría? Madre de todos los vivientes. ¿Quién profetizó y predijo Dios que sería el enemigo de Eva, la esposa de Adán? Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién será el enemigo de Eva? La serpiente. Por lo tanto, Satanás y Eva nunca estarán del mismo lado, ni siquiera en el final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, ¿contra quién se enfureció el dragón? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿No está también escrito que el dragón se paró en la orilla del mar? A través de la revelación del apóstol Juan, Dios nos hace saber lo que sucederá al final de los tiempos. ¿De qué lado debemos estar siempre? Debemos estar siempre del lado de Dios. Tratemos de entenderlo un poco más fácilmente. El espíritu y la esposa dicen, el que tenga sed, y el que quiera, venga a mí. ¿No nos ilumina la Biblia sobre este asunto? Esto significa estar del lado de Dios. Una gran batalla espiritual tendrá lugar. Cuando Dios separe a las ovejas de las cabras, y separe a los que serán salvos de los que no, ¿de qué lado debemos estar? Todos debemos estar del lado de la madre. Por lo tanto, para que los hijos de Dios prediquen la gloria de Jerusalén a todo el mundo, Dios les hace saber a través de las palabras de la Biblia que el único enemigo espiritual del diablo es la Madre Celestial. Al igual que Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés y Pedro siguió a Jesús, el Padre también dio el ejemplo diciendo, yo sigo a la Madre, para que sus hijos sepan que la Madre Celestial existe. Por lo tanto, para que podamos recibir la vida eterna en el reino eterno de los cielos, sin duda debemos llegar a comprender y reconocer la existencia de la Madre Celestial, ¿verdad? Por esta razón, Dios vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y nos hizo conocer la existencia de la Madre, ¿no es verdad? Veamos en Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Jeremías, capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo llamarán a Jerusalén? Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Qué harán todas las naciones en Jerusalén? Se reunirán en Jerusalén. Este es el plan profético de Dios que cumplirá en la etapa final de su obra de redención. Veamos la profecía en Isaías, capítulo 60, versículo 1.
Capítulo 60, versículo 1. Vayamos al capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿No trata el capítulo 60 de Isaías sobre la gloria que recibirá Jerusalén en el futuro? Veamos el versículo 4 de nuevo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿A quién se refiere Jerusalén según Gálatas capítulo 4? Por lo tanto, esto significa, reúnanse todos y vengan a la madre. Jeremías capítulo 3 versículo 17 también dice, todas las naciones se reunirán en Jerusalén. ¿A quién acudirán todos los que han de ser salvos? Vendrán a la madre Jerusalén. Por otro lado, los que no lo hagan serán puestos bajo el poder de Satanás, según la revelación del apóstol Juan escrita en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Vayamos a Isaías, capítulo 60, versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. De este modo, la Biblia y los profetas ya predijeron que todas las naciones y pueblos vendrían a Jerusalén. Pasemos al versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? La época en que vivió el profeta Isaías fue aproximadamente en el año 700 a.C., hace unos 2700 años. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Son los hijos celestiales que se están reuniendo de todo el mundo en los brazos de la Madre Jerusalén celestial en esta época. Pasemos al versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. ¿Qué le sucederá? Perecerán. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, cuando dos fuerzas opuestas, la mujer y su descendencia, y el dragón y los que le siguen, se enfrenten en el mundo espiritual. ¿Qué les ocurrirá al final a los que no vienen a los brazos de la Madre Jerusalén celestial? Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué le pasará? Perecerá y del todo será asolado. Esto es lo que profetizaron la Biblia y los profetas. Pasemos al versículo 14. Veamos el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Pasemos al versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Entonces, cuando la mujer y el resto de su descendencia luchen contra el dragón y sus seguidores, estar del lado de la Madre Celestial, que está representada como la mujer, o del lado del dragón puede considerarse como el mayor criterio y la regla final para la salvación. Sin embargo, hoy en día, hay quienes no reciben ni aceptan a la Madre Jerusalén celestial. Aunque hay tantas profecías registradas en la Biblia, hay muchas personas que no pueden recibir a Dios. A través de la misión de Elías, el Padre testificó que otro Salvador vendría después de él.
En 1955, dio un mensaje muy claro en el libro, Apertura de los 7 truenos, e incluso nos dejó una lección importante: Eliseo siguió a Elías, y yo sigo a Madre. Considerando esto, ¿de qué lado debemos estar en esta época? Está escrito que el dragón y sus seguidores se pararon en la orilla del mar para hacer la guerra contra la mujer y el resto de su descendencia. En pocas palabras, si la mujer y su descendencia están a la derecha y el dragón y sus ángeles a la izquierda, ¿de qué lado debemos elegir estar? Apocalipsis capítulo 12 nos da la respuesta. Por lo tanto, el que tenga sed debe ir al lugar donde están el espíritu y la esposa. ¿Dónde es? Es Sión. Esta es una escena profética que nos despierta a la verdad de que debemos regresar y entrar rápidamente a Sión. Como hemos estudiado hasta ahora, Dios ya nos había mostrado esto en Génesis capítulo 3. Para que no perdamos la salvación en el reino de los cielos, que Dios ha preparado para nosotros en la época del Espíritu Santo, la Biblia, que nos sirve de brújula y guía espiritual, se centra en la Madre Jerusalén celestial. La Biblia desea que todos busquen y encuentren a la Madre celestial. Por lo tanto, en Isaías capítulo 60, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer sin ocultar la luz de la gloria de Jerusalén? Debemos hacer resplandecer la luz. Pasemos al capítulo 62 de Isaías. Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca. ¿A quién establecerá Dios? A Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Qué exigió Dios de los atalayas sobre los muros de Jerusalén? ¿Qué deben hacer para difundir la gloria de Jerusalén por todo el mundo? Deben predicar a todos. ¿Les dice Dios que mantengan la boca cerrada y permanezcan en silencio? Dios les dice que canten y prediquen la gloria de Jerusalén sin callar. Esta es la misión que debemos llevar a cabo en esta época. Por supuesto, predicamos el día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto. Sin embargo, si el mundo está dividido entre Dios y Satanás, ¿de qué lado debemos ponernos? Dios ha despertado claramente a sus hijos a esta respuesta. ¿De qué lado debemos estar siempre? Debemos estar del lado de Dios. Entonces, ¿junto a qué Dios debemos estar? Debemos estar siempre en el lado de Dios Madre. ¿No fue eso precisamente lo que el apóstol Juan descubrió a través de la revelación de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17? La mujer y el resto de su descendencia se levantaron para oponerse al dragón que estaba de pie en la orilla del mar. En Génesis capítulo 3, Dios nos revela y nos despierta a la relación entre la mujer y su descendencia y la serpiente y su descendencia. Todos los hijos de Sión de todo el mundo, así como la gente del mundo, deben escuchar todas las enseñanzas de Dios Madre que vino a esta tierra, como la madre de todos los vivientes en la época del Espíritu Santo. El Padre Celestial también dijo: yo sigo a la Madre, y allanó el camino para guiarnos a la Madre Celestial. Sigamos todos ese camino para que recibamos una generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos. Satanás siempre nos impide seguir las enseñanzas de nuestra Madre Celestial de diversas maneras. Su obra de obstrucción tendrá lugar. Sin embargo, cuando que esto suceda, ¿qué debemos hacer en esas situaciones? Debemos reflexionar correctamente sobre la poderosa enseñanza del Padre: yo sigo a la Madre. Si somos hijos de Dios, ¿a quién volveremos seguramente? Todos volveremos a los brazos de la Madre Jerusalén celestial. Hace unos 2700 años el profeta Isaías vio esta escena y el apóstol Juan también la vio.
Los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Dios ha mostrado su voluntad a sus profetas, a veces a través de una revelación, a veces a través de su voz directa y a veces a través de la inspiración. Debemos reconocer que Dios nos ha estado transmitiendo su voluntad a través de todos estos métodos. Por lo tanto, estos son los escritos de Dios, no de los profetas. ¿No es cierto que los profetas transcribieron la voluntad de Dios en su nombre? ¿Debe cumplirse la voluntad de Dios en los últimos días, o es algo que puede o no suceder? Sin duda, las profecías deben cumplirse. Estas son cosas que deben suceder y deben cumplirse. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿de qué lado debemos estar? Esforcémonos todos por convertirnos en atalayas sobre los muros de Jerusalén, estableciendo correctamente nuestra dirección y mentalidad espiritual para que podamos participar en la obra de la salvación, guiada por la Madre Jerusalén Celestial. Beneficiemos al mundo y entreguemos las verdaderas enseñanzas y la guía a aquellos que aún no lo comprenden, para que todas las personas puedan regresar a los brazos de la Madre Celestial. Con la esperanza de que encontremos rápidamente a todos los hijos celestiales perdidos en esta tierra, para que todos los miembros de nuestra familia celestial regresen a nuestro eterno hogar celestial con la Madre Celestial. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Gracias.